Hola a todos, bienvenidos a Historias y Narraciones de la Biblia en voz alta. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros hoy. En esta ocasión vamos a explorar un tema fascinante y a menudo debatido, la relación entre la Biblia y la ciencia. Cómo pueden estos dos campos, que a veces parecen estar en conflicto, coexistir y complementarse mutuamente. Vamos a descubrirlo juntos. La relación entre la Biblia y la ciencia es un tema que ha intrigado a personas de todas las edades y culturas durante siglos. En la actualidad, vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, ofreciendo explicaciones detalladas sobre el origen del universo, la evolución de la vida y las leyes que rigen el mundo natural. Por otro lado, la Biblia sigue siendo una fuente profunda de sabiduría espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo reconciliar estas dos perspectivas? Algunas personas ven la ciencia y la fe como campos opuestos, pero hay quienes creen que pueden coexistir en armonía, ofreciendo una comprensión más completa de nuestra existencia. Discutir este tema es importante porque nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos y cómo podemos integrar nuestra fe con nuestro conocimiento científico. Además, puede abrir nuestras mentes a nuevas formas de pensar y de ver la conexión entre lo espiritual y lo material. Luego, exploraremos cómo algunos principios bíblicos pueden relacionarse con el método científico y viceversa. Veremos ejemplos específicos, como la creación del universo y la evolución de la vida, y cómo estos temas se tratan tanto en la Biblia como en la ciencia moderna. También hablaremos sobre cómo muchas personas hoy en día integran su fe con su comprensión científica y compartiremos algunos testimonios personales. Al final, resumiremos los puntos clave y ofreceremos algunas reflexiones personales sobre este fascinante tema. Espero que disfruten de esta exploración y que les ayude a ver la Biblia y la ciencia bajo una nueva luz. Empecemos. Para entender mejor la relación entre la Biblia y la ciencia, es útil mirar hacia atrás en la historia y ver cómo ha evolucionado esta relación a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, las personas han buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo funciona el mundo que nos rodea? En las primeras civilizaciones, la religión y la ciencia no estaban separadas. Los antiguos egipcios, babilonios y griegos, por ejemplo, estudiaban la naturaleza y el cosmos en un contexto religioso. Para ellos, los fenómenos naturales eran expresiones de la voluntad divina, y el estudio de la naturaleza era una forma de comprender mejor a los dioses. Con el tiempo, la filosofía griega comenzó a separar la razón y la observación empírica de las creencias religiosas. Filósofos como Aristóteles desarrollaron métodos sistemáticos para estudiar el mundo natural, lo que sentó las bases para el método científico que usamos hoy en día. Sin embargo, estos filósofos también creían en una fuerza divina que daba orden al universo. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica fue una de las principales instituciones que promovió el conocimiento y la educación. Los monasterios y universidades cristianas eran centros de aprendizaje donde se estudiaban tanto las escrituras bíblicas como las obras de los filósofos y científicos antiguos. Aunque había tensiones, muchos eruditos medievales veían la ciencia como una herramienta para entender mejor la creación de Dios, la Biblia y el método científico. Para entender cómo la Biblia y la ciencia pueden relacionarse, es útil primero entender el método científico. El método científico es un proceso sistemático utilizado por los científicos para investigar fenómenos, adquirir nuevo conocimiento o corregir y integrar conocimientos previos. Se basa en la observación, la experimentación y el análisis de datos. Los pasos fundamentales del método científico son: 1. Observación. Notar y describir un fenómeno o un grupo de hechos. 2. Pregunta. Formular una pregunta o un problema basado en la observación. 3. Hipótesis. Proponer una explicación posible o una hipótesis. 4. Experimento.
Diseñar y llevar a cabo un experimento para probar la hipótesis. 5. Análisis. Recoger y analizar los datos obtenidos del experimento. 6. Conclusión. Llegar a una conclusión que apoye o refute la hipótesis. 7. Publicación. Compartir los resultados con la comunidad científica para su revisión y validación. Este método ha sido increíblemente exitoso para descubrir las leyes de la naturaleza y mejorar nuestra comprensión del mundo físico. Nos ha permitido avances tecnológicos y médicos que han transformado nuestras vidas. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Biblia? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, contiene principios que pueden resonar con el enfoque científico. Por ejemplo, la Biblia valora la búsqueda de la verdad y el uso de la razón. En la Biblia, encontramos varios pasajes que destacan la importancia de la observación, la búsqueda de conocimiento y el uso de la razón, principios que son centrales en el método científico. 1. Observación y maravilla ante la creación. En el libro de Job, se nos invita a observar la naturaleza y maravillarnos ante la creación de Dios. Job 12, 7, 9 dice: Pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo dirán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Este pasaje resalta la importancia de observar el mundo natural para entender la obra de Dios. 2. Búsqueda de la verdad. En Proverbios 25, 2, leemos: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esto sugiere que buscar la verdad es una tarea noble y valiosa, algo que se alinea con el objetivo del método científico de descubrir y comprender la verdad sobre el mundo natural. 3. Uso de la razón. En Isaías 1:18, Dios invita a su pueblo a razonar. Venid luego, y razonemos, dice el Señor. Este llamado a la razón muestra que Dios valora el pensamiento crítico y la comprensión. Además, la Biblia contiene numerosos relatos de observación y experimentación. Por ejemplo, el relato de Daniel y sus compañeros en Babilonia, que, al seguir una dieta basada en vegetales y agua durante 10 días, demostraron estar más sanos que aquellos que comían la comida del rey. Daniel 1, 12, 15. Aunque no es un experimento en el sentido moderno, muestra un proceso de prueba y observación. Al reflexionar sobre estos paralelismos, vemos que la Biblia y el método científico pueden compartir una visión complementaria de la búsqueda de la verdad y la comprensión de la creación. La Biblia proporciona una base moral y espiritual, mientras que la ciencia ofrece herramientas y métodos para explorar y entender el mundo físico. Ejemplos específicos. Uno de los temas más fascinantes, donde la Biblia y la ciencia se encuentran, es en el origen del universo. Según la Biblia, en el libro de Génesis, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta declaración es fundamental para la fe cristiana y describe el acto de creación divina. Por otro lado, la ciencia moderna ofrece la teoría del Big Bang como una explicación para el origen del universo. Según esta teoría, el universo comenzó hace unos 13.8 mil millones de años a partir de una singularidad extremadamente densa y caliente, que se expandió y se enfrió para formar las galaxias, estrellas y planetas que vemos hoy. Algunos ven estas dos explicaciones en conflicto, pero otros ven paralelismos. Por ejemplo, la frase «hágase la luz» en Génesis 1:3 puede ser interpretada de manera simbólica como el momento del Big Bang, cuando la luz y la energía llenaron el universo en expansión. Además, muchos creyentes interpretan los días de la creación en Génesis como períodos de tiempo más largos, compatibles con las escalas de tiempo científicas. Este ejemplo muestra que, aunque la Biblia y la ciencia utilizan lenguajes diferentes, ambos buscan explicar el origen y la naturaleza del cosmos. Al interpretar los textos bíblicos de manera más amplia, podemos encontrar
puntos de convergencia que nos permiten ver una armonía entre la creación divina y los descubrimientos científicos. Otro tema importante es la complejidad de la vida. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, explica cómo las especies han cambiado y se han adaptado a lo largo del tiempo a través de un proceso de selección natural. Esta teoría está respaldada por una gran cantidad de evidencia fósil, genética y observacional. En contraste, la Biblia describe la creación de la vida de manera directa y divina. Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Para muchos creyentes, esta afirmación es una verdad fundamental sobre la dignidad y el propósito del ser humano. Algunos ven la evolución y la creación bíblica en conflicto, pero otros encuentran una forma de reconciliarlas. Por ejemplo, la teoría del diseño inteligente sugiere que la complejidad de la vida es evidencia de un diseño consciente por parte de un creador. Esta perspectiva no niega la evolución, sino que propone que Dios guió el proceso evolutivo. Un ejemplo de la complejidad de la vida que asombra tanto a científicos como a creyentes es el ADN, la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por James Watson y Francis Crick, y su complejidad y precisión han sido vistas por algunos como una señal de diseño intencional. Para estos creyentes, el ADN es una firma de Dios en la creación. Este ejemplo muestra que la ciencia y la fe pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre la misma realidad, y al hacerlo, enriquecen nuestra comprensión de la vida y su origen. Un tercer ejemplo es el concepto de las leyes naturales. La ciencia ha descubierto que el universo sigue ciertas leyes y principios, como la ley de la gravedad, las leyes del movimiento de Newton y las leyes de la termodinámica. Estas leyes describen cómo se comporta el universo y permiten hacer predicciones precisas sobre el comportamiento de los objetos y las fuerzas. La Biblia, aunque no describe estas leyes en términos científicos, también habla de un orden divino en la creación. Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Este versículo sugiere que el universo refleja la gloria y el orden de Dios, lo que es consistente con la idea de que Dios estableció las leyes naturales que rigen el cosmos. Además, Colosenses 1:16-17 dice: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y todas las cosas en Él subsisten». Este pasaje refuerza la idea de que Dios es el sustentador del orden natural, lo que es compatible con la visión científica de un universo regido por leyes consistentes. Un ejemplo práctico de cómo las leyes naturales y la fe pueden coexistir es el uso de la ciencia en la medicina. Los avances médicos, basados en el entendimiento de las leyes biológicas y químicas, han salvado incontables vidas. Al mismo tiempo, muchas personas de fe ven estos avances como un don de Dios, una forma en que Dios permite a la humanidad comprender y cuidar mejor de su creación. En resumen, las leyes naturales descubiertas por la ciencia pueden ser vistas como una manifestación del orden divino mencionado en la Biblia. Esto nos permite apreciar tanto la ciencia como la fe como vías para comprender mejor el universo y nuestra existencia en él. Ciencia y fe en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, muchas personas encuentran formas de integrar su fe con su comprensión científica. Esta integración no siempre es fácil, pero es posible y puede enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo y nuestra existencia en él. Por ejemplo, médicos y científicos que son creyentes a menudo ven su trabajo como una extensión de su fe. Para ellos, investigar enfermedades y desarrollar tratamientos no solo es un ejercicio científico, sino también un acto de amor y servicio a la humanidad, siguiendo el mandato bíblico de cuidar de los demás.
En hospitales y laboratorios de todo el mundo, hay profesionales que rezan antes de una cirugía o experimentación, pidiendo sabiduría y guía divina en su trabajo. Además, en el ámbito de la educación, muchos profesores enseñan ciencias con un enfoque que respeta tanto la evidencia científica como las creencias personales de los estudiantes. Esto fomenta un ambiente donde se puede discutir abiertamente sobre la maravilla del universo y la posible intervención divina en su creación y mantenimiento. Otro ejemplo es la astronomía. Muchos astrónomos, fascinados por la inmensidad y la complejidad del cosmos, encuentran en su trabajo una profunda conexión espiritual. Ven la exploración del universo como una forma de acercarse a la grandeza de Dios. La Sociedad Astronómica de Kepler, por ejemplo, reúne a científicos que comparten un interés tanto en la astronomía como en la teología, creando un espacio para el diálogo y la reflexión. Para ilustrar aún más cómo la ciencia y la fe pueden integrarse en la vida diaria, aquí hay algunos testimonios personales. Primero, Francis Collins. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano y actual director de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, es un científico de renombre mundial y un cristiano devoto. En su libro The Language of God, El lenguaje de Dios, Collins describe cómo su trabajo en genética le llevó a una profunda apreciación de la complejidad y belleza de la vida, lo que fortaleció su fe en un creador. Para Collins, la ciencia y la fe son dos maneras de explorar la misma verdad. Segundo, Jennifer Wiseman. Jennifer Wiseman es una astrofísica y directora del programa de diálogo sobre ciencia, ética y religión en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Como científica y cristiana, Wiseman ve el estudio del cosmos como una manera de entender mejor la creación de Dios. En sus charlas y escritos, promueve el diálogo entre la ciencia y la fe, alentando a las personas a ver cómo estos campos pueden complementarse mutuamente. Tercero, John Lennox. John Lennox, profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, es conocido por sus debates sobre la relación entre la ciencia y la religión. Lennox, un cristiano comprometido, argumenta que la ciencia y la fe no solo son compatibles, sino que la fe proporciona una base racional para hacer ciencia. En sus libros y conferencias, Lennox defiende la idea de que la ciencia revela la complejidad y el orden del universo, lo cual apunta hacia la existencia de un creador. Estos testimonios muestran que es posible ser un científico riguroso y una persona de fe al mismo tiempo. La ciencia y la fe pueden coexistir en armonía, ofreciendo una comprensión más rica y completa de la realidad. Estos ejemplos personales pueden inspirar a otros a encontrar su propio camino de integración entre su fe y su trabajo científico, contribuyendo así a una visión más holística del mundo y de nuestra existencia en él. Conclusión. A lo largo de esta narración, hemos explorado cómo la Biblia y la ciencia pueden relacionarse y complementarse de varias maneras. En la introducción, discutimos la importancia de este tema y cómo puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y nuestra fe. En la parte sobre el contexto histórico, vimos que la relación entre la ciencia y la religión ha evolucionado a lo largo de los siglos, con momentos de conflicto y cooperación. Destacamos a científicos como Isaac Newton y Johannes Kepler, quienes encontraron formas de integrar su fe con su trabajo científico. Luego, examinamos cómo la Biblia y el método científico pueden compartir principios comunes, como la observación y la búsqueda de la verdad. La Biblia, aunque no es un libro de ciencia, valora la razón y la exploración del mundo natural, lo que resuena con el enfoque científico. En los ejemplos específicos, discutimos temas como el origen del universo, la complejidad de la vida y las leyes naturales, mostrando cómo la Biblia y la ciencia pueden ofrecer perspectivas complementarias. A través de estos ejemplos, vimos que ambos campos pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Finalmente, en la sección sobre ciencia y fe en la vida cotidiana, compartimos testimonios personales de científicos que integran su fe y su trabajo científico,
demostrando que es posible encontrar una armonía entre estos dos campos en la práctica diaria. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido, es claro que la relación entre la Biblia y la ciencia no tiene por qué ser de conflicto. En lugar de eso, podemos verlos como dos lentes a través de las cuales podemos explorar y entender la realidad de una manera más completa. La ciencia nos ofrece herramientas poderosas para investigar y descubrir las maravillas del universo, mientras que la Biblia nos proporciona una guía espiritual y moral, ayudándonos a encontrar propósito y significado en nuestras vidas. Te animo a que sigas explorando estos temas por ti mismo. Si eres una persona de fe, no temas la ciencia. En su lugar, considera cómo los descubrimientos científicos pueden enriquecer tu comprensión de la creación divina. Y si eres un científico, no descartes la sabiduría y la perspectiva espiritual que la Biblia puede ofrecer. En última instancia, la búsqueda de la verdad, ya sea a través de la ciencia o de la fe, es una tarea noble y valiosa. Al mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, podemos encontrar nuevas formas de ver y comprender el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la relación entre la Biblia y la ciencia. Espero que esta narración haya sido informativa y que te haya inspirado a pensar más profundamente sobre cómo estos dos campos pueden complementarse y enriquecer nuestras vidas. Nos vemos en la próxima narración aquí en Historias y Narraciones de la Biblia en Voz Alta. Hasta luego y que Dios los bendiga